productores y conductores. A continuación, Visión Crítica, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional del diputado Rafael Veloz. Sintonía 1420 AM presenta Visión Crítica con el diputado Rafael Veloz. Buenos días, Venezuela. Buenas noticias debe haber esta semana. Les recordamos que estamos en Radio Sintonía 1420 AM, en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de siempre, Carlos Contreras. Visión Crítica, un programa de opinión serio, respetable, que se enorgullece de tener una audiencia extraordinaria que necesita mensajes en positivo. No es lo económico, sino es la confianza en el ser humano, la confianza en el venezolano. La desconfianza es el trastorno más extendido en estos momentos en Venezuela y se debe en gran medida a la crisis del país. Luis José Uzcategui, quien es antropólogo y psiquiatra, agrega que la desconfianza es la enfermedad del venezolano, no precisamente como patología, sino en el presente y en el futuro, y es muy difícil conseguir en este momento un venezolano que no presente desconfianza. Para responder unas interrogantes sobre el tema de la confianza en los políticos, en los poderes públicos, entre ellos la Asamblea Nacional, tenemos como invitada a la psicóloga Urquía Larralde, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela, especialista en modificación de conducta y con maestría en psicología. El diputado Rafael Veloz va a darnos los buenos días a continuación. Muy buenos días. Que nos sintonizan en sintonía y le recordamos que estamos en el 264-14, 264-264-16-19. Ya estamos en la última semana de agosto. Se nos está yendo el año. Se nos va el año y es necesario reconstruir unos factores indispensables que nos clarifiquen, primero, la actitud necesaria para que nosotros podamos avanzar e ir a la reconstrucción de los valores y de los principios y de las bases democráticas, y en segundo lugar, procurar pues que articulemos adecuadamente, que orquestemos los distintos factores que deben de conjugarse para procurar lo que nosotros hemos llamado la mejor Venezuela. Las medidas económicas, dijimos la semana pasada, que están hechas no para mejorar el pueblo venezolano, sino que están hechas como un mecanismo de liquidar a la pequeña y mediana empresa. Y la sustitución del carnet de la patria a la cédula de identidad es un mecanismo entonces de control, un mecanismo de visualización para ir mellando progresivamente la defensa de todos los venezolanos. Pero debemos tener en cuenta, y este es el centro de nuestro mensaje semanal que está corriendo por las redes sociales y que utilizamos este importante medio Visión Crítica de Radio Sintonía para que estemos en conocimiento que hay una ecuación que debemos nosotros tener presente y que su sumatoria tiene que llevar a la construcción de la mejor Venezuela, que es la Venezuela democrática, la Venezuela de futuro. Y las protestas por el tema de la salud, más lo que ha sido el apoyo internacional, más lo que ha sido la pulverización de todos los sectores y la división de todos los sectores de los rojos del socialismo del siglo XXI. Y hay un factor que debemos construir y que tiene que ver con el elemento de confianza que vamos a trabajar el día de hoy, que es la unidad social y política. Todos estos elementos hacen pues que el objetivo sea la ubicación de ese centro de gravedad y ese lugar de encuentro para que podamos nosotros reconstruir nuestra democracia. En la adversidad, las personas no logran situarse adecuadamente desde el punto de vista positivo de análisis. La adversidad paraliza. La adversidad provoca que no tengamos capacidad, que nosotros tenemos que ejercer nuestra ciudadanía para procurar el cambio, que el cambio viene,
que el cambio no se detiene, sustentable este sistema, pero todos tenemos que estar a la expectativa, al día del cambio. Debemos de prepararnos para el día del cambio. Con este breve análisis de visión crítica, vamos entonces a comenzar la conversación con la psicóloga Urquía Radalde. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ante toda esta cantidad de información que recibimos negativa y que tratamos de quitarle ese peso negativo, ¿qué podemos hacer, Urquía? Bueno, y bienvenida al programa. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprender a guiar nuestro pensamiento hacia las metas que nosotros queremos. El gobierno nos ha estado induciendo desesperanza. ¿Cómo? No permitiéndonos ejercer nuestra libertad. Si queremos hacer una manifestación, no nos deja llegar. Si elegimos a un gobernador, le ponen un protector al lado y le rebajan, digamos, los ingresos a las partidas a nuestro gobernador. Y así un sinnúmero de cosas que todos hemos vivido y que nos van creando desesperanza, en el sentido de que nos sentimos que nada de lo que hagamos tiene resultado, porque todo va a ser, digamos, bloqueado. Pero la desesperanza también puede ser autoinducida. La desesperanza también podemos autoinducirnosla. ¿Cómo? Interpretando los hechos adversos en términos internos, globales y estables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un hecho adverso, un político hace algo que no debiera hacer, que no es correcto, nosotros tendemos a generalizar ese mal comportamiento hacia todos los políticos, en lugar de criticar a la persona que hizo o que tuvo la conducta que consideramos incorrecta. Y lo hacemos, entonces generalizamos a todos los políticos, pero además de eso lo hacemos de manera estable. Estable quiere decir que pensamos que todos los políticos han sido siempre así y siempre serán, con un fatalismo que en realidad es muy tonto y nos está haciendo mucho daño. ¿Qué quiere decir que interpretamos los hechos adversos en términos internos? Que muchas veces, cuando nos molestan ciertas medidas del régimen, muchas veces nos molestamos más con nuestros líderes que con el régimen que impuso esas medidas. Entonces eso nos ha hecho muchísimo daño. Nosotros tenemos que hacernos dueños de nuestro pensamiento. Si nosotros queremos ser libres, tenemos que empezar por ejercer la libertad en la intimidad de nuestra conciencia. Nuestra mente nos pertenece, esa nos pertenece a nosotros. Y no podemos ser tan tontos de ser un vehículo, a través de nuestro pensamiento, vehículo de las metas que tiene el gobierno. Como ciudadanos libres tenemos que hacernos dueños de nuestro pensamiento y hacer, cuando es perfectamente válido que hagamos una crítica a uno de nuestros líderes, pero hagámosla de modo fundamentado y de modo específica. Hagámosle crítica a ese político y a esa conducta, no sobregeneralicemos, porque eso es lo que nos está... Es decir, a través de eso nos estamos autoinduciendo desesperanza y estamos haciéndole el juego a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecernos, para aumentar nuestra confianza? Primero, ante un logro nuestro, por pequeño que sea, primero tenemos que percibirlo, porque la desesperanza muchas veces nos lleva a ni siquiera percibir los hechos que son favorables a nosotros. Entonces tenemos que percibirlo, registrarlo, autoatribuírnoslos, reconocerlo como de nosotros. Muchas veces negamos esa autoría, nos la negamos a nosotros mismos. Por ejemplo, el año pasado, que no nos dejaban pasar de Bellomonte, una vez llegamos hasta la conferencia episcopal y en vez de felicitarnos por nuestro logro y autoatribuírnoslos, lo que hacíamos es decir, no, es que nosotros llegamos ahí porque es que hubo una componenda. Inmediatamente empezamos nosotros a disminuir el logro que tuvimos. Es impresionante
esa como conducta casi suicida que tenemos. Entonces tenemos que reconocer nuestros logros, autoatribuirnos, celebrarlos y destacar el efecto negativo que esto tiene sobre el enemigo. En cambio, ante la adversidad, debemos, lo que no nos gusta, debemos limitarla en tiempo y espacio. Percibirla como un hecho específico. Cuando lo percibimos como un hecho específico, lo vamos a considerar, la vamos a sentir modificable, que puede superarse y que tenemos que aprender de ella, aprender de ella y no permitir que el enemigo la magnifique. Queremos ser libres, hay dos maneras de empezar a ejercer la libertad desde ya. Aprender a pensar de manera tal que eso favorezca las metas que tenemos que salir de este régimen y por otro lado, pensando en términos específicos y modificables, y por otro lado, organizarnos, integrándonos a un grupo. Integrarnos a un grupo nos va a dar fortaleza, nos vamos a, digamos, a apoyar unos a otros. Yo hace poco me integré al grupo del Frente Amplio de Mujeres y realmente ha sido muy agradable. He recibido mucho afecto para empezar y me ha dado mucha energía y mucho optimismo. Bueno, agradezco a esas personas, compañeras, amigas mías de ese grupo y aconsejo a todo el mundo a organizarnos. Estamos hablando con Urquía Radalde, psicóloga, sobre el tema de la confianza, pero fíjese qué importante es asumir el término de la confianza desde el punto de vista positivo y no comenzar a hablar de la desconfianza, porque precisamente el ojo humano y cuando está en la adversidad, como lo indica Urquía, se traslada el punto negativo y resalta los elementos negativos. Nosotros no estamos resaltando nuestras ventajas, tenemos que resaltar para que establecer un plan estratégico y todos juntos entonces avanzar. Teresa. Estamos recibiendo mensajes de felicitación por el Twitter y dice uno, ante el discurso de presión, de chantaje del gobierno, ¿cómo podemos resistir si estamos en una actitud sumisa, pasiva? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, precisamente la actitud pasiva, es decir, la desesperanza como inicialmente se definió, es como la actitud que resulta de haber estado expuesto repetidamente a condiciones adversas fuera de nuestro control. Y eso es lo que nos está sucediendo. El régimen ha sido muy consistente en esto, en hacernos sentir que nada de lo que hagamos va a servir. Esas condiciones objetivas nos llevará un tiempo cambiarlas. Tenemos que cambiar al régimen. Pero lo que yo propongo y lo que yo estoy tratando de inducir es que por ahora y de momento podemos empezar a cambiar nuestro estilo de pensamiento, porque nuestro estilo de pensamiento ha sido cómplice del gobierno en cierto sentido. Cuando nosotros, y repito, cuando nosotros interpretamos los hechos adversos en contra de nosotros en términos globales, cuando sobregeneralizamos sobre una adversidad, nosotros nos estamos autoinduciendo desesperanza y la desesperanza lleva a la inacción, lleva a la entrega. Entonces, si nosotros no podemos cambiar los hechos objetivos, lo que sí podemos cambiar es nuestro pensamiento. Aprender a pensar de otra manera, tratar de pescar en nosotros mismos cuándo es que tuvimos, porque muchas veces se trata de pensamientos automáticos que pasan rápidamente y de los que no tenemos, parece una paradójica, de los que no tenemos absoluta conciencia. Hay que aprender a pescar ese tipo de pensamiento desesperanzador que consiste principalmente en sobregeneralizar los hechos adversos. Y aprender entonces, bueno, un momentico, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí, un momentico, me están diciendo que fulano de tal hizo tal cosa. Bueno, es fulano de tal. Primero vamos a ver si es verdad,
porque hay mucha calumnia por ahí. Primero vamos a ver si es verdad y luego después vamos a decir, bueno, ese fulano de tal actuó de esta manera inconveniente, vamos a criticarlo, a jalarle las orejas, pero no vamos a sobregeneralizar a todos los políticos porque nos estamos suicidando. Son nuestros líderes, no son dioses, son seres humanos que están tratando de hacer lo que pueden. Entonces vamos a darle un poquito de credibilidad. Los diputados no están teniendo ni sueldo, están sometidos a unas persecuciones horrorosas. Ahí está lo que le hicieron a Requesén. Y bueno, y mucha gente a lo mejor llamándolo colaboracionista. Por favor, seamos como un poco más serios con nuestro propio pensamiento. Vamos a pararnos, vamos a pensar y vamos a fundamentar y especificar. Muchas gracias, interesante orientación, pero queremos nosotros de Visión Crítica solidarizarnos principalmente con 7 estados que están bajo el agua, principalmente Amazonas. En la mañana de hoy conversé con el presidente del Colegio de Abogados, Olnar Ortiz, que por cierto está viniendo una caravana al centro del país, principalmente a Caracas, a buscar medicina, a buscar alimentos no perecederos, a buscar ropa. El Estado Bolívar, realmente el municipio Eres, su capital, Ciudad Bolívar, está siendo afectada por el agua y todo lo que significa, todas las consecuencias que significa eso, además de los enseres de la casa, las enfermedades que eso trae, de tal forma que nuestra solidaridad para todos aquellos que están bajo el agua, el pueblo venezolano que siempre ha sido tan solidario, debemos nosotros de colaborar y aportar para nuestros hermanos, principalmente del estado Bolívar y del Amazonas y del Delta Amacuro, además de algunos estados llaneros. Vamos, Teresa. Bueno, vamos a pedirle su venia a nuestra querida amiga Urquía, porque está dando una clase magistral de cómo cambiar nuestros pensamientos de negativos en positivos y creer más en nosotros mismos. Vamos a hacer un contacto dentro de unos momentos con el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, porque parte del tema está en la espalda de una cantidad de millones de ancianos, de personas de la tercera edad, con el anuncio que hizo ayer el presidente Maduro en cuanto a que tienen que tener un documento que no es propiamente la cédula de identidad, está violando el artículo 16 de la ley de identificación, para cobrar la pensión. Entonces vamos a hacer un contacto, pero vamos a continuar hablando, Urquía, sobre el tema. Ahora, mira, dentro de la ecuación nosotros estábamos hablando para procurar entonces el cambio del sistema político que en la mayoría del país se propone. Tenemos unos elementos importantes, unos números que destacan que el 90% de la población venezolana no quiere este sistema de Nicolás Maduro. Y la construcción de una mayoría es lo más, la mayor labor que tiene que hacer la oposición venezolana y se ha hecho hasta la fecha. Han sido 20 años de sufrimiento, 20 años de persecución, de tortura. Leopoldo López sigue encarcelado. Muchos venezolanos, ustedes vieron lo que ha sido la diáspora y los informes que han rendido los organismos internacionales, y Naciones Unidas está hablando de 2.3 millones de venezolanos que han salido del suelo patrio. Podemos hablar entonces de una cantidad mucho mayor a la que establece Naciones Unidas. ¿Y de qué están huyendo? Huyen del hambre, de la falta de medicina. Pero ya nos estamos contactando con Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Muy buenas tardes, Emilio, estás en Visión Crítica. Adelante. Emilio, buenos días, estamos en Visión Crítica, estamos en vivo. Adelante, queremos tu mensaje. Entiendo que para el día miércoles ustedes convocaron una asamblea a pensionados jubilados con relación a las asignaciones que a ustedes les corresponde. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Emilio. Estamos en Visión Crítica. Adelante. Muchas gracias por esa atención de atendernos en este precioso programa. Sí, en realidad la situación que tenemos los pensionados del Seguro Social a nivel nacional es grave.
porque tenemos una situación que no se sabe qué es lo que pasa ni qué es lo que va a pasar. Han hecho varios anuncios y nosotros el día miércoles a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en todas las sedes del Seguro Social a nivel nacional para solicitar claridad en información. Necesitamos que los que dicen que gobiernan hablen claro, porque no podemos estar en esta situación de incomodidad. Yo digo que es una situación criminal, porque cuando se les niega el derecho a cobrar una pensión completa a los pensionados del Seguro Social, que necesitan su dinero para pagar un autobús, para pagar cualquier consumo en efectivo, porque con la tarjeta es 3 veces más, y para pagar cualquiera de las gestiones que tienen que hacer, un transporte, para de contar, no tienen sino el mes pasado 2 millones de bolívares no pagaron la pensión completa. Todavía hay quienes andan retirando de a 10 bolívares en los cajeros y no han terminado de cobrar la pensión porque eso es lo que da. Entonces, ante esa situación, nosotros necesitamos que hablen con claridad. La superintendencia de bancos es el único organismo que nos ha dado atención desde que empezó esta situación y es con quien hemos venido conversando, que nos ha venido atendiendo. Sin embargo, el día que se producen las decisiones de cambiar todo el sistema, ni lo tomaron en cuenta porque violaron la misma circular que puso la superintendencia para que se pusiera orden en el sistema. Esto se lo violó el mismo gobierno. Entonces, que si estaban van a pagar ahora de día a noche es supuestamente por una billetera, y para accesar a una billetera necesita la persona tener por lo menos conocimiento de que la lleve. Y ustedes se imaginan la gente que estaba el día jueves en los bancos esperando por su pensión, que a las 8:30 de la noche salió y le dijo que eso estaba suspendido y que no lo sabían. Gente que tenía récipientes en la mano, gente que necesitaba cobrar algo para ir a comprar algo. Entonces, ante esta situación, nosotros necesitamos una orientación, necesitamos claridad. Y yo me encuentro ahorita en la sede de Sudeban, que, como le decía, es la única oficina que nos ha dado apoyo y atención, y a eso tenemos que retribuirle muchas cosas, pero necesitamos claridad. Esa es la situación que tenemos. El miércoles vamos a reunirnos en todas las sedes a nivel nacional para pedir que se hable con claridad y no siga la duda y la burla. Bueno. Ahí lo tienen entonces Emilio Lozada convocando para el día miércoles a los pensionados del Seguro Social en vista de que no están claros los mecanismos para la entrega de su dinero. Por cierto que el fin de semana el gobierno legítimo ha indicado de que va a favorecer el ahorro, y ese ahorro va a llevar a la compra de lingotes de oro, de gramos de oro. A ese extremo hemos llegado nosotros, de falta de entendimiento entre lo que es el gobierno ilegítimo y la población venezolana, de tal forma que agradecemos mucho, Emilio, tu participación. Vamos a acompañarle, y Visión Crítica estará con Teresa López en el Seguro Social de Caracas, y también vamos a pedirle al Frente Amplio de Mujeres y al Frente Amplio de Profesionales que le acompañen a una protesta. La protesta es el motor del cambio en nuestro país. Estamos en los minutos finales, Urquía, de nuestro programa. Tú has dado importantes tips que van a ayudar pues a la construcción de un sentido claro y estratégico, de una ruta y un plan para este cambio. Tenemos unos elementos bien importantes a destacar, que es la inmensa división que hay en los rojos. En segundo lugar, el inmenso apoyo internacional como nunca desde el nacimiento de nuestro país, desde el acta fundacional de 1811. En aquellos momentos hubo aportes de gobiernos para ayudar a los patriotas a la independencia de nuestro país, pero como nunca hemos tenido nosotros un apoyo internacional, y falta un elemento a cohesionar: la unidad social y política. Y para que nosotros podamos, en los distintos factores, como lo ha indicado Urquía, en los que se agrupen las mujeres en frente, los profesionales, los trabajadores por cuenta propia, que cada frente articule, que la Asamblea Nacional
hagamos un trabajo, los parlamentarios y toda la sociedad venezolana, porque es el único poder público legitimado que nos encontramos, y quisiéramos entonces aprovechar estos 2 minutos finales, Urquía, con relación a un mensaje de cómo consideras tú que podemos reconstruir la credibilidad para llevar la confianza dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, mira, es fundamental, quizás estoy repitiendo lo mismo, es fundamental que nosotros tengamos un estilo de pensamiento que nos favorezca. Por ejemplo, cuando nos estamos sintiendo mal y desesperanzados, debemos pensar a quién conviene esto. Y obviamente no es a nosotros, no es a nuestra causa. Y con respecto a lo que dices, por ejemplo, del apoyo internacional, cuando encontremos es que hay tales y tales factores negativos, bueno, inmediatamente acostumbrémonos a inmediatamente decir, bueno, ¿cuáles son los factores positivos? Buscar los factores positivos. Eso ayuda a la construcción de la confianza. Claro. Y un elemento muy importante es que la confianza, si bien tienen que haber efectos exteriores que pudieran ayudar, pero en momentos de adversidad, donde todos los elementos que maneja el gobierno legítimo es para presionarnos, para esclavizarnos a un carnet, a una cola, el ejercicio tiene que ser ciudadano, de adentro para afuera, y la construcción de esa confianza ciertamente es un elemento indispensable para fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Exactamente, ¿Cómo influye la parte espiritual? Ya estamos en el minuto final. Influye porque ciertos pensamientos nos generan depresión, nos generan tristeza, y esa tristeza nos pone inactivos. Y por supuesto, no actuamos como tendríamos que actuar para enfrentarnos a este régimen. Bueno, señores, esta conversación tan grata nos está orientando la psicóloga Urquía Larralde sobre qué hacer. Está de parte nuestra poder lograr nuestros objetivos si cambiamos nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas, sin desconocer lo que está realmente pasando. Gracias, doctora, psicólogo, amiga del Frente Amplio, gracias por esas recomendaciones. Bueno, les recordamos que Visión Crítica en Radio Sintonía llega bajo la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro querido amigo Carlos Contreras. Hasta el próximo lunes con un mensaje positivo. Dios me lo bendiga.